multiplique en sus corazones, amados hermanos. Amén. Nos saludamos este día, el día del Señor. Paz, misericordia, amor, Dios multiplique en sus corazones. Amén. Este día vamos a estudiar la palabra de Cristo y les ruego que saquen su Biblia. Espero que todos estemos con la palabra de Dios. ¿Trajeron sus Biblias? Por favor, sáquenlo, es para usar. Es para leer, es para recibir edificación, exhortación. Y les pido que vayan a Romanos capítulo 8, la epístola que Pablo escribe a los cristianos en Roma, a los creyentes en la ciudad de Roma. Romanos capítulo 8. Verso 5 al verso 8. Romanos capítulo 8, verso 5 al 8. Quiero saludar a todos quienes están siguiendo la transmisión por Internet, Facebook Live, y también a todos quienes están suscritos a esta página apologética Parucía y comparten con otros hermanos y hermanas. Tenemos sintonía, nos han escrito desde Argentina, Centroamérica, desde Perú, y mandamos saludos cordiales a todos ellos, amados hermanos. Auditorio número 1 y 2, ¿pueden levantar su mano? Saludamos a todos los que están siguiendo la transmisión por Facebook. Hay hermanos y hermanas que están en su cama, dolientes, postrados, pero para el Señor no hay dolor, para el Señor no hay enfermedad. A pesar de eso, queremos aprender de la palabra de Cristo. Amén, hermanos. Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Este día vamos a compartir la enseñanza titulada Los deseos de la carne, que fue grabado el 3 de marzo del año 2018, y hemos hecho una pequeña actualización para este 13 de marzo de este año 2021. Entonces, Romanos capítulo 8, verso 5, vamos a leer hasta el verso 8. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todos lo tienen? Vamos a dar lectura entonces. ¿Qué dice el texto? Escrito está, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8 es una porción que todo cristiano en su Biblia debería tenerlo resaltado, subrayado. La Biblia tiene 66 libros. Si figurativamente hablamos, la Biblia fuera una joya, en este caso un anillo, y el diamante de ese anillo tendría que ser Romanos, porque es la epístola, la carta, donde Pablo estructura ordenadamente, habla sistemáticamente sobre nuestra salvación por gracia, nuestra justificación por la fe en Cristo Jesús. Y el capítulo 8 de Romanos es considerado el capítulo del Espíritu Santo. Es el capítulo donde Pablo habla los que son del Espíritu y los que son de la carne, de dos grupos habla. El versículo 5 comienza diciendo, porque los que son de la carne, ahí muestra una característica. ¿Quiénes son de la carne? Aquellos que piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo identificamos a los que no son del Espíritu? Solo piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu piensan o se ocupan en las cosas del Espíritu. Hay dos grupos, evidentemente, en esta porción. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Sí? Muy bien. En la Escritura, la Biblia afirma que el cristiano tiene 4 enemigos. Rápidamente vamos a ver cuáles son y luego enfocamos al más letal enemigo, al más mortal enemigo del cristiano. Número 1, ¿cuáles son los enemigos del cristiano mientras peregrina, transita aquí en la tierra? Número 1, la muerte. 1 Corintios 15, 26. La muerte es el último enemigo que dice la Biblia, será destruido. Cristo al morir en la cruz le quitó el poder, la fuerza, la potencia a la muerte, porque dice que desde Moisés para adelante todos estaban sujetos a la muerte, pero ahora con Cristo, hermano, ya no es así. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es
ganancia. En 1 Corintios 15, 26, ¿cuándo este enemigo del creyente, la muerte, será destruido? Vamos a ver cuándo. Adelante, por favor. Escrito está, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Al decir postrer está mostrando último. El último, esto quiere decir que en el día final, del juicio final del trono blanco, la muerte será destruida. Gracias a Dios por eso, amados hermanos, ¿no? ¿O le gusta a usted la muerte? A nadie, más aún en este tiempo de pandemia, a nadie le gusta escuchar esa palabra muerte. Por tanto, la Biblia afirma que el último de los enemigos del cristiano que será destruido será la muerte. ¿Cuándo? En el juicio final del trono blanco. Ahí será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor en el cielo nuevo, tierra nueva. Amén, hermanos. Saber eso a nosotros nos consuela porque contra la muerte no se puede pelear. Ni el rico, ni el pobre, ni el sabio, ni el ignorante, ni el alto, ni el bajo puede enfrentar la muerte, a no ser que esté en Cristo. Porque Cristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por tanto, entonces, la muerte es un enemigo del cristiano que será destruido en el último día. El segundo enemigo es el diablo. El apóstol Pedro dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro capítulo 5, 8. Y dice que este enemigo también será lanzado al lago que arde con fuego y azufre antes que se instale el juicio final del trono blanco. Vamos a leer Apocalipsis 20 en su verso 10. En su verso 10 del capítulo 20 del último libro, Apocalipsis, encontramos esta maravillosa declaración, hermanos. Por favor, leamos. Escrito está, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El lago de fuego es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Y los primeros dos que van a estrenar este lugar es la bestia y el falso profeta. La bestia es el otro nombre del anticristo. Luego será lanzado, arrojado el diablo a este lugar, como el texto afirma. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y qué pasará con estos tres? Serán, fíjese el texto, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué les parece si leemos esa última parte? 2, 3. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora quiero escucharlos a ustedes, por favor, y a los que están mirando la transmisión. 2, 3. Yo no animo a la iglesia, a la congregación a gritar, grítelo, grítelo. No, hermano. Y si algo hay que gritar es esto. Será atormentado el diablo por los siglos de los siglos. Que escuche, que sepa, aunque él sabe, que vuelva a oírlo. Será atormentado por siempre, día y noche, por los siglos de los siglos. ¿Dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. El lago de fuego, esa palabra lago, está mostrando líquido denso, espeso. Y eso es una manera de describir la ira de Dios. Satanás será castigado por siempre en la ira de Dios, día y noche, por los siglos de los siglos. Qué bien saber eso, hermano, ¿o no? El diablo es responsable de muchas cosas. Enseguida vamos a ver también cómo el diablo influye a la carne para que el cristiano peque, aunque el cristiano no practique el pecado. ¿Sabemos eso, no, hermanos? Muy bien. ¿Les gusta ese texto? Hermano, cuando te sientas en problema, angustiado, afligido, tienes que recordar esta promesa. Y será lanzado el diablo al lago que arde con fuego y azufre para siempre. Gracias a Dios, hermano, que no voy a ir con él. Yo voy con Cristo, quien murió en la cruz, a las moradas eternas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Tercer enemigo. El tercer enemigo es el mundo. Primera de Juan 2, verso 15 al 17. Si me acompañas en el texto, busca por favor, Primera de Juan 2, 15. Quiero que te fijes cuántas veces la palabra mundo Juan repite en esta porción. Primera de Juan 2, 15 al 17. Esto está un poco antes de Apocalipsis. Vamos a leer, por favor, ¿qué dice?
Escrito está, no améis al mundo, 1, ni las cosas que están en el mundo. 2, Si alguno ama al mundo, 3, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, 4, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 5, Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. con ese último, ¿cuánto es? 6 veces Juan repite la palabra mundo, 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 mundo. El tercer enemigo del cristiano es el mundo. ¿Qué es el mundo en este texto? Porque hay otro pasaje que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora me dice, no améis al mundo. Pareciera contradicción. El significado de la palabra mundo nos va a sacar de esa aparente contradicción. Cuando leemos aquí mundo, se refiere al sistema de cosas que está organizado en el que vive el ser humano. Nosotros vivimos en un mundo donde este mundo tiene moda, música, filosofía, pensamiento, artistas, gobierno, ideología. La Biblia a todo eso le llama mundo, el sistema de cosas que nos rodea. Pero en San Juan 3:16, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la humanidad. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, aquí me está diciendo, no ames lo que te rodea. No ames la filosofía, la moda de esta época. No te amoldes a este siglo, a este mundo. Juan está diciendo que el mundo es un enemigo del cristiano. Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo, confíen en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Amén, hermanos. Cristo venció a la muerte, venció al mundo, venció al diablo. Vamos al último enemigo del cristiano. El último enemigo del cristiano es la carne, la carne. Hemos leído Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, los designios de la carne son enemistad contra Dios. El cuarto enemigo, ¿cómo se llama? Romanos 8, 5. Carne, carne. Ahora, en la Biblia, carne, ¿qué significa? Porque carne, también la Biblia habla, carne de comer, lo cual es el alimento. Prohíbe también al pueblo judío comer algunas carnes, como la carne del cerdo y otros. Pero carne en Romanos 8, ¿qué sería? No creo que sea para comer. ¿Qué sería carne? En Romanos 8, 5 para adelante, carne se refiere a la naturaleza pecaminosa, a la inclinación que tenemos para hacer lo malo, los deseos incontrolables para hacer lo malo. Eso es carne. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Cómo se dice carne en Aymara? Chichi. Es más bonito. ¿No ve? ¿También es carne o no eso? ¿O estoy hablando en lenguas? No, ¿no ve? Entonces, carne en la Biblia, en algunas partes, es carne de comer. Pero también aquí en Romanos, carne es la naturaleza pecaminosa. ¿No ve, hermanos? Entonces, Pablo está diciendo, los que son de la naturaleza pecaminosa solo se ocupan en pecar. Eso está diciendo, con carne. ¿Ya? Ahora, hemos dicho que hay dos grupos en Romanos 8:5. Voy a pedir que lea de nuevo esto para que identifiquemos en cuál grupo estás tú, en cuál equipo estás tú. ¿En el equipo de los que son del Espíritu o en el equipo de los que son de la carne y se ocupan en las cosas de la carne? Romanos 8, 5 al 8, por favor, leemos. Escrito está, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese es el grupo número 1. ¿Siga? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ese es el grupo número 2. Hasta ahí pregunto, ¿en cuál equipo están ustedes? Levanten la mano los que son del equipo de la carne. Nadie observan, nadie. Levanten la mano los que son del equipo del Espíritu Santo, de Dios, hermanos. Amén. El que no levanta ni chicha ni morada la mano. ¿De cuál equipo será, hermano? ¿En cuál estás tú? Los que hemos sido salvos por gracia. No somos de la carne, no somos de la vieja naturaleza pecaminosa, sino del Espíritu Santo de Dios. Porque los que son de la carne, fíjense este verbo, piensan en las cosas de la carne. ¿En qué cosa piensan?
En las cosas de la carne. No piensan en el cielo, en Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios. No piensan en la oración, en el ayuno, en la comunión con los santos. No. Eso no le interesa a los que son de la carne. Ellos piensan en cosas carnales, en cosas materiales, temporales y terrenales. Porque el ocuparse de la carne, dice Pablo, tiene un salario, es muerte. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad quiere decir enemigo de Dios. Yo no quiero estar en ese equipo. Usted tampoco. Nadie, hermanos, ¿no ve? De ese equipo, pero Dios nos ha sacado al reino maravilloso de su Hijo amado. ¿Sí o no, hermano? Antes, ¿en qué equipo estábamos? En el de la carne. Ahora, ¿en qué equipo estamos? En el del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Con esas palabras de Romanos 8:5 se reconoce a los que son del Espíritu y a los que son de la carne, es decir, los que son de la naturaleza pecaminosa. Solo piensan. Cuando Pablo dice piensan, este verbo en el idioma griego significa o tiene una orientación básica de la mente, la cual incluye afectos, procesos, voluntad propia en el individuo. Cuando dice piensan, se refiere Pablo ahí a la mente. Y en la mente están los afectos y los procesos de la voluntad y los sentimientos del individuo. En otras palabras, espíritu, alma y cuerpo, los que no son salvos, piensan en las cosas solo de la carne, hermano. El punto de Pablo es que la disposición básica de los incrédulos es satisfacer los apetitos de la carne no redimida. A esto lo llama Pablo, piensan en las cosas de la carne. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ya. Para comprender mejor vamos a leer Romanos 8:5 en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. En esta versión escuchen a ver qué dice, por favor. Escrito está, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa. Eso es en la Reina Valera, carne. Siga leyendo. Piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Está claro? Sí, más claro, ¿no? Así pues, esta es la condición de los que no son salvos, los que piensan en la carne. Ellos piensan en todo momento de su existencia solo en complacer los deseos carnales. ¿Es así o no es así, hermano? Por experiencia propia uno puede decir sí, porque antes pertenecíamos al equipo de la carne. ¿Sí o no, hermano? ¿No ve? Existen fechas dentro del calendario en que vivimos donde se ve y se demuestra más que nunca el complacer los deseos de la carne. Le pregunto, ¿cuál será esa fecha? ¿Año Nuevo? ¿Navidad? ¿Todos los santos? ¿Cuál es? Díganlo fuerte. Carnaval, los carnavales. ¿Sí o no, hermano? Carnaval, ¿no ve? Es innegable que todos los días de su vida, es innegable que todos los días de su vida el que no conoce a Dios busca complacer su carne y encuentra en el almanaque, en el calendario, unos feriados donde puede dar rienda suelta a su carne. ¿Cómo se llama esa fiesta? Carnaval. ¿O estoy equivocado, hermano? ¿Es así o no? Es el carnaval, ¿no ve? ¿Cuál es el origen del carnaval? Ahora ya entramos en materia. Primero les he puesto el panorama para la cancha donde vamos a circular. ¿Cuál es el origen del carnaval? Se cree que el carnaval no es una fiesta reciente. Ya los mesopotamios, egipcios, griegos y romanos lo practicaban. En Mesopotamia ya se practicaba esta celebración, los egipcios, los griegos, y se extendió hasta los romanos. Y pasó a ser una fiesta común para todas las naciones del mundo. Siglos más tarde, el catolicismo romano tomó el mando de todas las fiestas paganas para santificarlas, es decir, cristianizarlas. ¿Esto es cierto o no, hermano? El catolicismo romano agarra las fiestas y lo cristianiza. ¿Qué quiere decir? Que esta fiesta no es del diablo, es de Dios y la cristianiza. Por eso en las entradas del Gran Poder de Urcupiño, la entrada 16 de julio, el primero en entrar es el curaps. Con su agua bendita está regando. Estoy santificando la fiesta, dice. Entonces, así también el catolicismo romano ha agarrado varias fiestas y los ha santificado. Entre comillas, no se puede santificar una fiesta. La santificación es para los creyentes, ¿no, hermanos? Muy bien. Ejemplo, los sumerios, ¿cómo festejaban en Mesopotamia esta fiesta conocida hoy como carnaval? Ellos, con el propósito de expulsar malos espíritus, se disfrazaban.
se disfrazaban y con eso ellos buscaban expulsar espíritus malos y bailaban dando rienda suelta a la carne. ¿Qué era la carne en Romanos 8? Inclinación a pecar, a hacer lo malo. Los sumerios ya practicaban eso. Los egipcios celebraban agradeciendo a su dios. Ustedes saben que los egipcios tenían varios dioses. Uno de ellos era Apis, un toro, por todo lo que ese dios a ellos les daban. Ellos celebraban agradeciendo a un cuadrúpedo, o sea, a un toro. Imagínense eso. Los griegos también tenían una celebración donde daban honor a Dionisio. Dionisio en la mitología griega era el dios del licor, de la borrachera. Ustedes, hermanos, deben recordar aquí en Bolivia, el Estado plurinacional, hay una empresa que se llama Cervecería Boliviana Nacional y en su botella hay un logotipo y un gordo panzón, perdón por esa palabra, un gordo con su barriga está sentado en un barril. Ese es pues Baco o Dionisio. Ese es el dios del licor. Los griegos festejaban ellos y muchas empresas han tomado ese logotipo para vender su producto. O sea que cuando antes ustedes agarraban una botella de cerveza, ¿con quién estaban ahí? Con Baco, ¿no? Tu Dios era él. Qué terrible. Dios de ahí te ha sacado. ¿Ahora te das cuenta el valor de la salvación? Los romanos celebraban sus fiestas en las Saturnalias. Las Saturnalias eran fiestas de desenfreno moral donde todo era permitido, no había ninguna restricción. Usando máscaras para ocultar su identidad, ya sean los amos o esclavos, daban rienda suelta a su carne. O sea, carnaval ya en las culturas antiguas existía, aunque no con ese nombre, pero daban rienda suelta a la carne. Sumerios, egipcios, griegos y romanos lo practicaban. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Ya? Todo esto fue así y el catolicismo romano monopolizó, cristianizó estas festividades para complacer a la gente conocido hoy en día con el nombre de carnaval. ¿Ahora están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Pero sigue la pregunta, ¿qué es el carnaval? Los medios sociales, como Wikipedia, dicen que carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la Cuaresma del catolicismo romano e inicia con el miércoles de ceniza y tiene fecha variable entre febrero y marzo según el año. Esa es la respuesta de los medios sociales, de Wikipedia, algún comentario en Facebook, dicen eso es carnaval. Pero esa respuesta tiene una apariencia de piedad, porque en el fondo el carnaval, ¿qué es, hermano? Es dar rienda suelta a la carne. Ellos no dicen eso, carnaval es el feriado o los feriados donde más uno puede pecar, no dicen eso, lo tienen que camuflar en su conceptualización. Esta respuesta de qué es el carnaval por los medios sociales tiene una apariencia de piedad, porque no muestra realmente lo que es en el fondo el carnaval. ¿Sí o no, hermanos? ¿No ven? El diablo también sabe pues maquillar sus respuestas y no lo va a decir, el carnaval es esto así. La fiesta del carnaval se caracteriza por dar rienda suelta a la carne. Por eso carnaval es una fiesta alocada en el que uno puede hacer durante ese tiempo lo que quiere ser y hacer. ¿Es así o no, hermano? El catolicismo romano dice, antes de la Pascua, 40 días, entonces pueden dar rienda suelta a la carne. Y luego en la Cuaresma, pasando los 40 días, pueden arrepentirse. Por la gente en la Semana Santa, supuestamente conocido, visita 7 iglesias, enciende vela en cada iglesia, o peregrinan a la Virgen de tal o cual. Es que primero han dado rienda suelta a la carne. Ellos complacen a la gente con los deseos de la carne. Ahora, etimológicamente hablando, según la Real Academia Española, el término carnaval procede del italiano de dos vocablos, carnavale, carmen, levare, carnem, así, carnem con n, levare. En ambos casos la palabra se compone de carne y el verbo levare, quitar. Literalmente se puede traducir como quitar la carne, aunque más sería preciso interpretarlo como despedirse de la carne. Por eso en esas épocas la gente dice, estoy bailando de pepino, estoy bailando de esto y de aquello, porque me estoy despidiendo de la carne. Luego en la Pascua voy a ir a la iglesia a arrepentirme, dice. Esa era antes la tradición de la gente. ¿Por qué?
porque son de la carne y piensan en las cosas de la carne. ¿Recuerda usted qué es la carne en Romanos 8:5? ¿Qué era? Naturaleza pecaminosa, inclinación a pecar. Sí, eso era, los deseos incontrolables para hacer lo malo. La fiesta de carnaval se lo conoce como el tiempo, dijimos, antes de la Cuaresma, 40 días antes de la Pascua. El catolicismo romano dice, pueden hacer todo lo que quieran. Pueden alocarse, deschongarse, bailen de cabeza y la gente se disfraza de oso, de vaca y salen a bailar, careta de pepino. Antes de esta pandemia se premiaba al mejor disfraz, la alcaldía, la gobernación promocionaba estas cosas. ¿O no era así, no ve? Gracias a Dios por este virus, porque ha parado a este monstruo llamado el carnaval. ¿Sí o no, hermanos? Era imparable. Ahora un monstruo grande ha sido parado por un diminuto virus. Increíble, hermano. Dios es soberano. Él tiene control de todo lo que hace. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pablo en Efesios 4, 17 al 19 nos dice, encargando una exhortación, esto de ustedes pido, exijo, requiero, dice. Efesios 4, 17 al 19. Vamos, hermano, busque su Biblia. Vendrán días en que esta libertad no vamos a tener. Y estamos viendo en el panorama que eso está poco a poco acercándose así. Efesios 4, 17 al 19. Vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a dar lectura. Efesios 4, 17 al 19. Usted que está mirando la transmisión, sea en Bolivia o fuera de Bolivia, denos un comentario de cómo está recibiendo esta enseñanza. Escriba algo en el sector comentario y díganos desde dónde nos escribe, hace cuánto tiempo nos ve y la enseñanza, qué es lo que está produciendo en usted. Vamos a pedir que lea Efesios 4, 17 al 19. Adelante. Escrito está, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan... Un momento, gentiles, subrayen eso en su Biblia. Vamos a explicar enseguida esa palabra, ¿qué significa? Ya no andéis como los otros gentiles. ¿Sigue leyendo? Que andan en la vanidad de su mente. Subrayen también la palabra andan. Esa palabra necesito que subrayen en su Biblia. Andan. ¿En la vanidad de qué? De su mente. Lea, sigue. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es una descripción muy clara de aquel que no ha recibido el perdón de pecados, de aquel que no ha nacido de nuevo, de aquel que está muerto en sus pecados y delitos. Pablo hace recuerdo a los cristianos de Éfeso y a nosotros por aplicación, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Eso dice, no, hermanos, en tu Biblia o sí o no? Claro que dice eso. ¿Cómo comienza el verso 17? Esto pues digo y requiero, esa palabra es fuerte. Exijo, solicito con urgencia. Pablo está ahí mostrando la gravedad de lo que va a venir pidiendo. Esto pues requiero, digo y requiero en el Señor. 2 puntos seguidos. Y a partir de ahí viene el requerimiento. ¿Cuál es? Que ya no andéis como los otros gentiles. Eso es lo que me pide Pablo. ¿A quién pide esto? ¿A los que piensan en la carne o a los que se ocupan en las cosas del Espíritu? A los que se ocupan en las cosas del Espíritu. ¿Qué cosa le dice? Ya no andéis como los otros gentiles. Gentil, ¿qué significa? Para algunos gentiles, aquel que en la movilidad ve subir una mujer embarazada, una ancianita, y le da el asiento. Tome asiento. Ese es gentil. Así. Eso es gentileza. Aquí gentil significa otra cosa. Gentil en la Biblia, esta expresión, esta palabra, goim, la cual significa, ¿sabe qué? Pagano, extraño a Dios, sin pacto, sin promesa, rebelde, contrario a Dios. Eso es gentil en Efesios 4, 17 al 19. No conoce a Dios. ¿Me dejó entender, hermano? No conoce a Dios. Entonces, antes nosotros éramos gentiles, ¿no ve? Ahora somos de la familia de Dios. Usted es hijo, hija de Dios. Entonces,
¿Por qué decimos esto así? Porque Pablo ve que la gente que no era cristiana en Éfeso andaba sin propósito, andaba sin significado. Entonces Pablo dice, ustedes no son de ese grupo, los gentiles. Por favor, ya no anden como fulano XN tal. Yo requiero eso de ustedes, que ya no andéis como los otros gentiles. El gentil aquí, repito, no es sinónimo de amable o educado, como se entiende en el contexto ético y moral, no. En la Biblia, gentil es aquel no judío, el contrario a Dios, el que no conoce a Dios. Todo lo que hacen es solo pensar en las cosas de la carne. Ahora, antes de explicar un poco más Efesios 4, 17 al 19, necesito lo siguiente explicar. No solo los gentiles eran aquellos que no conocen a Dios. Los gentiles también tenían una relación con el diablo, una relación con Satanás. Y Pablo dice, no tengan nada que ver con ellos. O sea que todo gentil lo que hacía no lo hacía para Dios, lo hacía para el diablo. Ya no anden así, dice. ¿Quién sale beneficiado en el carnaval más, hermano? ¿La cervecería? No, el diablo. Porque se lleva miles al infierno. ¿Sí o no, hermano? ¿Ve? Ahora, según Efesios 4, 17 y 19, ¿cómo andan los gentiles? Porque les dije que subrayen esa palabra, andan. ¿Cómo andan los gentiles? Dice ahí, ya no andéis como los otros gentiles, ¿no ve? Que andan, de nuevo repite ese término, andan en la vanidad de su mente. El andar tiene que ver con el diario vivir, el comportamiento. Ya no anden comportándose o no tengan la conducta de esa gente que no conoce a Dios. No se comporten como ellos, está diciendo. La mente, ahí dice, la vanidad de la mente o de su mente. Mente ahí es la parte del ser humano donde están las capacidades intelectuales de la razón y lógica. Pero aunque teniendo el ser humano mente, lógica, razón, anda en carnaval como un animal. ¿Sí o no, hermano? Es grave eso. El ser humano, a diferencia de los animales, es que el ser humano tiene conciencia, tiene mente, y en la mente está la razón, la voluntad, la lógica. Un animal no tiene razón, no tiene lógica. Yo nunca he visto a un burro preocupado, entro a la universidad, saco una carrera, hago mi especialidad, saco mi... No, hermano, burro es burro, ¿sí o no, hermano? Pero el ser humano se preocupa, ¿o no, hermano? ¿No? Pero aún teniendo mente en los feriados del carnaval, el ser humano con su lógica no razona. Se comporta peor que un animal. ¿No ve? Se disfrazan de osos para bailar. Si un oso del bosque saliera y vería otro oso bailar, ¿qué haría, hermano? ¿Le diría, te invito a la primera pieza? No, hermano. Le daría un jarpazo, hermano. ¿Sí o no, hermano? Un arañazo. Es que el hombre, por el pecado, se comporta peor que el animal. ¿No ve? Antes de esta pandemia, en las entradas de los cursos, ¿qué se veía? Aquí está la fraternidad, tantos se disfrazaban de animales, las vacas lecheras entraban ahí. Si una vaca viera eso, ¿qué diría? Ucha, qué vergüenza. Qué vergüenza, diría. ¿O no, hermano? ¿No? ¿Cómo me van a representar así? Diría. Pero la Biblia dice, ya no anden en la vanidad de su mente como aquellos que no tienen salvación. Dice. Ahora se dan cuenta de dónde Dios les ha sacado. No voy a decir levante la mano, pero muchos de ustedes han bailado de eso. De oso, ¿de qué más? A ver, ¿no ve? Se han disfrazado, han bailado ahí. Un oso platillero en la banda. Qué increíble, hermano. Teniendo razón mente, el ser humano peor que un animal se comporta cuando se ocupa de la carne. Por eso, hermano, los animales se dan cuenta que el hombre los mal representa, los denigra, hermano. La mente humana, como dice Efesios 4, ha sido afectada por el pecado al punto que hacen cosas irrazonables. No hacen nada razonable para con Dios. Es decir, el gentil anda y vive
sin propósito, sin ningún significado para Dios. Y Pablo, ¿cómo lo llama eso? Ya no anden como los gentiles en la vanidad de su mente. Vanidad ahí tiene que ver con algo vacío, sin contenido, sin sustancia, sin realidad, sin consistencia, sin solidez. Pablo pide que a los cristianos en Éfeso y a nosotros aquí, que ya no anden como los gentiles, en la vanidad de su mente. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, hermanos? Amén. David, el rey David, ¿recuerdan este personaje? Tuvo un hijo que escribió 2 libros en la Biblia. ¿Alguien sabe cómo se llama su hijo de David? Salomón, el sabio Salomón. Escribió 2 libros. ¿Alguien sabe cuáles son los 2 libros? Proverbios y el otro, no eclesiástico, Eclesiastés. ¿No ve? Porque hay también eclesiástico que no lo escribió Salomón. Eclesiastés es un libro en el cual Salomón muestra su sabiduría. Salomón tenía una sabiduría dado por Dios para este tiempo y espacio, debajo del sol. Una sabiduría terrenal donde cuestionaba, filosofaba, era psicólogo, era tremendo este hombre, hermano. Y en Eclesiastés capítulo 2, en la versión Biblia, lenguaje sencillo, él nos da una fuerte reprimenda, una fuerte exhortación. Y abróchense porque va a haber turbulencia en esta parte, hermanos. Sus cinturones pueden abrochar. Eclesiastés 2, versículo 1 al verso 11. Esta porción voy a pedir que busque para que se lea. Más o menos la idea es así. Ya. Algunos están tardando en encontrar Eclesiastés, pero tengan fe, van a encontrar alguna vez, hermanos. Y cuando compres una Biblia, revisa que tenga Eclesiastés. Espero que usted esté siguiendo la transmisión. Nos da gusto de tenerlo a usted, hermano, hermana, al frente de la transmisión. Espero que también nos esté acompañando con la Biblia. Eclesiastés, capítulo 2, en la Reina Valera, tiene una manera un poquito difícil de entender, pero voy a pedir que se lea en otra versión. Biblia, lenguaje sencillo. En esta versión, Eclesiastés 2, 1 al 11, va a ver usted qué es lo que nos dice. Un ratito alcen su cabeza, miren acá adelante. La idea es así. El que no conoce a Dios, anda. Otra palabra sería, corre para ir a pecar. Quiere probar placeres prohibidos, deleites insanos, está detrás de eso. Entonces, más o menos la figura es a un joven, a una señorita, vamos a poner en ejemplo. El joven y la señorita dicen, tengo que disfrutar, tengo que ir allá con mis amigos, no, tengo que ir. Y del otro lado, Salomón está volviendo y le dice, señorita, joven, alto, deténgase. ¿Dónde está corriendo? Quiero ir al carnaval, quiero ir con mis amigos, que la verbena y cosas. Detente, le dice. Yo ya estoy de vuelta de esos sitios y te digo algo, nada sano, nada bueno vas a encontrar. Todo es vanidad. Mientras vos estás, joven señorita, de ida, Salomón dice, ya estoy de vuelta. Y con experiencia te digo que nada bueno vas a encontrar. Todo es vacío. Salomón eso es lo que va a decir en Eclesiastés 2, verso 1 al 11. Escuchen a ver la lectura. Presten atención los que están en la transmisión también. Escuchen el texto. Escrito está, entonces decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres, pero tampoco a esto le encontré sentido. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta versión, no? Siga leyendo. Y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven para nada. Biblia, lenguaje sencillo, estamos leyendo. Bien claro allí. Llegué a una conclusión. Las diversiones son una, ¿qué cosa? Locura. Y los placeres no sirven para nada. Verso 3. Hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo, pero hice esto sabiendo lo que hacía. Nunca perdí el control de la situación. Ahí está, ¿ve? Está mostrando los resultados de su experimentación. Verso 4.
Todo lo hice en grande. Construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé construir represas de agua para regar los árboles que allí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas, y también tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. ¿Qué más? Llegué a tener montones de oro y plata, y me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí, y gocé de todos los placeres humanos, pues tuve muchas mujeres. Entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo, y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Eso es vanidad. Nada de esto tenía sentido. Sigo leyendo. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Todo era como, ¿qué dice? Como atrapar el viento. ¿Y cómo se puede atrapar el viento? No se puede. No se puede. La Reina Valera, por su parte, dice, en este lugar, fíjese esto. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Vanidad. ¿Y qué dice Pablo? Ya no anden como los gentiles en la vanidad de su mente. ¿Qué era Romanos 8:5? Carne, la inclinación a pecar. Ahora en Eclesiastés 2:3, ¿qué dice Salomón? En la Reina Valera voy a leer. Propuse en mi corazón agasajar mi carne. ¿Qué cosa quería agasajar? Su carne. ¿Qué es ahí carne? Su naturaleza pecaminosa. Y luego todo lo que han escuchado ustedes. Tuve esto, tuve aquello, probé aquello, de esto y lo otro. Tú al lado de Salomón eres un piojo, ¿no ves? Porque él tenía oro, plata, esclavos, era rey. Pero al final dice, no tiene sentido. Es como atrapar el viento. Claro, ¿por qué? La persona que no tiene a Cristo, todo lo que hace, no tiene sentido. Necesitamos a Cristo. Él da sentido a nuestra vida. ¿O no, hermanos? Él da sentido a nuestra vida. Por tanto, entonces, tiene razón Pablo al decirnos, ya no anden como los gentiles en la vanidad de su mente. Tiene mucha razón. No debemos andar en cosas sin sustancias. Todo lo que tú haces debe dar fruto para la gloria y la honra de Dios. ¿O no, hermanos? De eso se caracteriza el cristiano. De eso se caracteriza. A mí me llama mucho la atención cuando aplicamos esto, como Salomón dice, y no sirve nada, en vano estás corriendo, en vano quieres esto, en vano quieres aquello. Joven, señorita, yo ya he probado eso, no tiene sentido, no tiene sabor. Pero nosotros somos tan tercos, no, eso siempre quiero. Así somos, ¿no ve? No, eso quiero. Ahora le pregunto, ¿cómo andan los gentiles en el carnaval? La respuesta es obvia. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente, en un desenfreno total. No hay restricción en esas fechas. Pueden hacer lo que quieran, como quieran y con quienes quieran. ¿Sí o no, hermano? Y la vanidad da frutos, frutos malos. Y un fruto de la vanidad, uno de los frutos de la vanidad, antes de esta pandemia, los países reclamaban, exigían, diciendo, en nuestro país está el mejor carnaval. Venga a Brasil, el Sambódromo. Ay, nosotros tenemos las mejores bailarinas. ¿Qué estaban diciendo? Aquí tenemos mucha carne para pecar. Pase por Brasil, así. Ahora, ¿qué es el Sambódromo? Es el lugar donde están usando para vacunar a la gente. ¿Sí o no, hermanos? En La Paz, Bolivia, el mejor carnaval. En Oruro tenemos la diablada, la morenada. Ahora el gobierno, ¿qué ha hecho? Ha suspendido eso. ¿Quién está detrás de esto controlando para bien? Dios. Dios. Fíjese algo, mucha gente dice, carnavales,
Martes de chaya, nos reuniremos en familia. No sabemos si nos vamos a contagiar, vamos a morir. Un platito comeremos, beberemos, comeremos. Después ya la muerte que nos pesque. Así está pensando mucha gente. La gente dice, no, última vez puede ser, no, compadre, le hace, sí, comadre, sí, dice que vengas, aquí nos vamos a cocinar un platito, el martes vamos a servirnos, después una cervecita, a puerta cerrada vamos a tomar, por ahí nuestro último carnaval, así. La gente está andando tan afanada en la vanidad de su mente, como si fuera la última vez que van a tomar, que van a bailar, que van a embriagarse. Oye, pero hermano, ¿qué tienes contra una reunión familiar? Eso es nada. Nada, pero que una reunión familiar esté acompañado de vanidad, es otra cosa. ¿Sí o no, hermanos? ¿No será mejor que te reúnas el martes con hermanos que oran, con hermanas que ayunan, para que ese día te rindas a Cristo, porque Cristo te está dando la última oportunidad? ¿No será mejor eso? Claro que sí. ¿Y cuántos lo van a hacer así? No solo este año, los próximos años. Van a hacer eso. ¿O no, hermanos? Gloria a Dios. Amén. Por eso, hermanos, Pablo dice, ya no anden en la vanidad de su mente. Los que son de la carne piensan en las cosas solo de la carne. Por eso, esto es increíble. Lo que estamos viendo, tal vez podríamos decir, es de película. Como un microorganismo chiquitito que el ojo humano no puede ver, con el microscopio se puede ver al COVID-19. ¿Y sabían ustedes, no? Ya no se lo debe llamar COVID-19, COVID-21, porque en este año 2021 otra nueva cepa de viruses. Al año va a haber COVID-22, COVID-23. El plan es hasta el 2025 reducir a la población en 50%. Ahorita somos casi 9.000 a 10.000 millones de habitantes. Y tiene que la mitad de golpe morir. Poco a poco en los años. Mayores de 50 años, chao, dicen ellos. Si hasta el 2025 vives, es un milagro. Y si hoy día respiras, es otro milagro. Deberías rendirte a Cristo. Deberíamos rendirnos a Cristo en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí o no, hermanos? Las élites mundiales están planificando reducir a la población en más del 50% mundial. Te pregunto algo. ¿Tú crees que estás en esa otra mitad? No. Nos quieren limpiar, hermano. Y lo van a hacer. Lo van a hacer. A ellos la mano no les va a temblar. Los masones, Illuminatis, el nuevo orden mundial está decidido a acabar con la humanidad. ¿Por qué? Este planeta no puede soportar más de 6.000, 7.000 millones de habitantes. Como estamos llegando a los 10.000, estamos sobrepoblando. Ellos están jugando a ser dioses. Pero ¿saben algo, hermanos? Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros en Cristo somos indestructibles, ni la élite, ni los Illuminatis, ni los masones, nada, hermano. Nosotros estamos seguros en la mano de Dios. Y a nosotros no nos van a limpiar, hermano. Amén. Este año 2021 van a pasar cosas increíbles que tal vez muchos ni se lo imaginaban, hermano. Una de las cosas que va a suceder, tal vez con lo que voy a decir ahorita, Facebook nos va a cortar, pero hay que decirlo, no podemos callarnos, hermano. ¿Saben, hermanos? Dentro de poco la humanidad va a ser manejada por una inteligencia artificial. Ya no van a gobernar presidentes, alcaldes, gobernadores. Ellos van a estar sujetos a una inteligencia artificial. Sin querer, queriendo, como dice Espíritu, nos han empujado a la tecnología y la humanidad va a empezar a vivir una tecnocracia. ¿Qué quiere decir esto? Una democracia tecnológica. O sea que la tecnología, ahora más que nunca, todos están obligados a aprender. Todos. Persona que no sepa tecnología queda obsoleto. Obsoleto queda. Tienes que saber WhatsApp, Facebook, Instagram, Zoom, otras plataformas. Tienes que saber. Eso es como saber leer, escribir. Si no sabes, obsoleto quedas. Entonces, están pensando, por ejemplo, un modelo a seguir con el nuevo orden mundial es China. Y China este año ha estrenado su primer presentador de noticias robot. Como humano, con traje, corbata, lente. Y ya China tiene un presentador de noticias robótico. Y es mejor, dice así. Porque ese presentador de noticias ya no hace renegar, no pertenece a ningún sindicato. Entonces, conviene a él ponerlo. Además, trabaja 24 horas.
No hay que estar maquillándole. "Oh, ha llegado la hora de noticias", así. No, siempre está listo. Y lo más mejor, dicen ellos, no se contagia de COVID. Oh, increíble, hermano. O sea que entonces la tecnología totalmente lo va a encerrar al ser humano como en una red. Internet quiere decir eso, red. Este año, hermano, y los próximos, tenemos que estar orando y velando porque nuestro Señor cualquier rato viene. Estamos muy cerca, hermano. Y estando tan cerca, por lo menos tienes que aprender un texto, 2 textos bíblicos. No te vas a ir a la eternidad sin aprender nada. Si algo de este mundo vamos a sacar, es los textos que hemos memorizado de corazón. No vas a sacar de aquí nada, ni tu mascota vas a llevar al cielo. ¿No ve? Allá no hay galletas crocantes para los animales. No hay eso, hermano. ¿Estás pensando en llevar vos tu cachuchín, tu peluchín? No, hermano. Allá no hay. Entonces, China es el mejor ejemplo a seguir como el nuevo orden mundial. En China los ciudadanos tienen un puntaje. En China controlan todo, hay cámaras, todo, ya no hay privacidad, hermano. Entonces, ciudadano que se porta bien, come alimentos sanos, apoya al gobierno, cumple las reglas del gobierno, le dan un puntaje. Entonces, tiene privilegios. Puede acceder a más velocidad en Internet, puede tener privilegios. Pero ciudadano que no cumple las reglas del gobierno, que no acata las disposiciones del gobierno, les rebajan puntos. Entonces, es un ciudadano malo. Está contra el gobierno, dicen. Ha cometido un delito, el ciberdelito. ¿No? Entonces, China está así. Y eso lo quieren aplicar a todo el mundo. Alguien debe estar diciendo, ay, qué bueno que no tengo celulares. Yo sabía siempre que por no tener celular a ti también te van a contar como delincuente. Por no tener tecnología, usted está cometiendo un delito, le van a decir. O sea que este mundo, por uno o por otro lado, va a ser dominado por Satanás. Dios le va a dar permiso al diablo. Dios está dando permiso que el COVID haga estragos. En la voluntad soberana de Dios, Él permite todo esto para llamar la atención a la humanidad, para que despierte. Dios está hablando a través de esta pandemia, pero la gente, pocos han despertado. Y los que han despertado a su antigua rutina están volviendo. No, ya estoy sano, a mi negocio nomás volveré. ¿Cuánto debo? ¿Cuánto? Así ya de nuevo. Dios no te ha dado otra oportunidad para eso. Te ha dado para que prediques su palabra. Oye, ¿cuándo vas a reflexionar? Amén. ¿Tú crees que Dios te ha devuelto la salud para ocuparte en las cosas de este mundo? Está bien, trabajar, está bien. Pero lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Para eso Dios te ha dado otra oportunidad. Por favor, hermana, hermano. Alguien tal vez aquí va a decir, pero ¿estás diciendo entonces que Dios ha permitido la muerte de mi mamá, de mi hermano, de mi papá? Acompáñeme a Job capítulo 5. Acompáñeme a Job capítulo 5. Job antes de Salmos 5. Me alegra que ustedes rápido su Biblia vayan y busquen. Job 5, los que han encontrado, verso 18 al 22, digan amén. Amén. Ahí está la respuesta, hermano. Fíjese, Job 5, 18 al verso 22. Mientras lo preparen en la versión Biblia, lenguaje sencillo, ¿se los puedo leer? ¿Ya? Escrito está. Job 5, 18 al 22. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Ese Él tiene acento. ¿Quién es? Es Dios. Porque Dios es quien hace la llaga y Él la vendará. Dios permite, pero no es autor del mal. Por el pecado del hombre estas cosas es necesario que todo acontezca. Él es quien hace la llaga, pero también Él es el que vendará. Él es, ¿qué más hace? Hiere y sus manos curan. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué más dice? En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto.
No temerás destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Gloria a Dios. Él permite, pero Él también sana. Mucha gente antes de morir por el COVID se ha arrepentido. Han recibido la salvación y ahora están en el cielo seguro. Permitió Dios y Dios mismo se los recogió. Él hiere y Él sana. No lo has perdido a tu ser querido. Pablo ahora tiene mucha razón al decir, vivir es Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hemos ganado porque nuestros hermanos están seguros en Cristo y esperándonos porque nos vamos a reunir muy pronto. Dios es quien permite, pero no es el autor del mal, pero Él es quien sana. ¿Cómo sana? Haciéndote entender esto. Él hiere, Él usa como instrumento de juicio un virus, pero Él también se los recoge a los suyos y ellos están seguros, esperando bajar en el arrebatamiento y reunirnos todos juntos. Amén, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Ahora vamos a escuchar en Biblia, lenguaje sencillo. Job 5, 18 al 22. Escrito está, Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Una y otra vez vendrá a ayudarte, y aunque estés en graves peligros, no dejará que nada te dañe. En tiempos de hambre no dejará que te mueras. En tiempos de guerra no dejará que te maten. Cuando alguien te maldiga, no tendrás por qué tener miedo. Esa maldición no se cumplirá. Te reirás del hambre y de las calamidades, y no tendrás por qué temer a los animales salvajes. Amén. Los que ya partieron a la presencia del Señor ya están alegres, gozando de las delicias delante del Señor. ¿O estarán tristes? Ahora mi casa, ¿quién estará cuidando? Ahora, ¿quién estará mirando mi televisor? Ellos están contentos, felices, porque ya han descansado de sus obras. Nosotros ahora, hermano, estamos dando el examen. Ellos ya aprobaron el examen y sacaron buena nota. Cuidado que te aplaces, hermano. Cuidado. Entrega tu vida a Cristo. Rinde todo tu ser a la cruz de Cristo. Él hiere. Dios permitió a su Hijo que lo quebrantaran, pero Dios, a través de su Espíritu Santo, los resucitó al tercer día. Así también los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso, los que piensan en la carne solo se ocupan de las cosas de la carne. Usted tiene que ser del otro equipo, de las cosas que se ocupan del Espíritu. Amén, hermanos. Pero qué paradójico, ¿no? Un monstruo grande que generaba millones y millones de dólares, ahora ha sido frenado por un chiquitito enemigo diminuto, COVID-19. Chiquitito sobre el monstruo, lo ha hecho parar, hermano. Esos son los resultados buenos de esta pandemia. No, todos los países, la mayoría, ha suspendido las entradas de carnaval, ¿sí o no, hermano? No podíamos, ningún predicador se animaba a predicar contra ellos. No podíamos, ¿cómo parar? Pero ahora Dios ha dicho, lo más inservible, este virus, lo ha frenado, hermano. Le han dejado con ganas ahí de bailar a ellos en sus entradas. Pucha, qué maravilloso. Yo agradecido a Dios estoy por haber nacido en esta época de la historia de la iglesia, porque con mis ojos puedo ver y cuando llegue al cielo le voy a contar a Job, a Abraham, Isaac, Jacob, a Jeremías. Así era. Nos van a ver, contanos cómo era en la tierra, así ha habido pandemia. Sí, así era. Y predicábamos, sigue, nos reuníamos, sigue. Claro, restringíamos algunas cosas, pero nos reuníamos, sigue. Hasta donde las autoridades digan. No estamos con nuestras reuniones promoviendo el contagio. No, para nada, hermano. Para nada. Más bien nosotros oramos por los médicos, oramos por las enfermeras, porque ellos están en la primera línea de batalla. ¿Sí o no, hermanos? Así que, gloria a Dios, porque Él hace las cosas conforme a su propósito perfecto y eterno. Amén, hermanos. Ahora, veamos esto, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quieren alabar a Cristo? Alaben, hermano. Otra cosa que sucede es lo siguiente. Antes de esta pandemia se practicaba una tradición que se llama entregar las llaves de la ciudad a cierto personaje del carnaval.
en esta celebración, antes de esta pandemia, ciertos personajes protagonizan la fiesta de la carne. Ejemplo, el rey Momo. El alcalde entregaba las llaves de la ciudad al rey Momo y le decían: como alcalde estoy entregando las llaves de la ciudad al rey Momo, que vive el carnaval. Eso hacían, ¿recuerdan o no? Eso hacían. ¿Quién era el rey Momo? En Roma se rendía culto a un dios denominado Momo, que según la leyenda era el dios de las chanzas y de las burlas, el hijo del sueño de la noche. El fin era hacer chistes con agudeza, mímica grotesca, y divertía a mil maravillas a los dioses del Olimpo. Era un bufón. En resumen, el dios Momo era el dios de los escarnecedores. Otra palabra es para esto, para los burlones o malcriados. En la fiesta del carnaval, todo es pues broma, todo es permitido. En este sector de Bolivia, el altiplano, con agua se juega, aunque han prohibido. En otras partes con pintura se mojan, ¿no ve? Te arrojan pintura, huevo podrido, pero todo bromites. Recuerda que estamos en carnaval, uno tiene que aguantar. Era así, porque le entregaban al Momo las llaves de la ciudad. Dios les va a pedir cuenta a los alcaldes, a los gobernadores. ¿Por qué han hecho eso? ¿Cómo una ciudad de entrega pueden entregar a un demonio? ¿Cómo es posible que hagan eso? Si algún alcalde está mirando, está enseñando, está escuchando, un futuro candidato a ser alcalde de la ciudad del Alto o la ciudad de La Paz, por favor, en esos feriados, llámenos a los que predicamos la palabra para orar por la ciudad, para bendecir a los habitantes de La Paz, del Alto, de Bolivia, con la palabra de Dios. Es bien injusto, hermano, a veces a los cristianos nos tienen que cobrar para tener un espacio en un medio de comunicación. Pero a los que dan rienda suelta a la carne, gratis los entrevistan. No les cobran nada, 0 centavos. Qué paradójico, ¿no, hermano? Si hay algún candidato sano a la ciudad del Alto, Dios sabe su corazón, de que esas cosas que los anteriores alcaldes hicieron, o gobernadores, no lo hagan. Prioricen a la palabra de Dios. En Estados Unidos, uno de los presidentes, George Washington, 1 hora dice que leía la Biblia antes de comenzar a trabajar por el país. Deberían imitar ese ejemplo sano. 1 hora leer la Biblia y un tiempo de oración para tomar las riendas de la ciudad, del país. Debería hacerse eso, hermano. Por eso ese país está donde está. Ahora por su pecado se está desmoronando. Pero deberíamos practicar esas cosas sanas, ¿o no, hermano? Qué lindo sería que toda la ciudad se vuelque en los feriados de carnaval, a clamar a Dios, doblar rodillas y suplicar, invocar su nombre. Ten piedad de nosotros, ¿sí o no, hermanos? Pero eso nos falta. Amados hermanos, este Momo era el dios de las chanzas, de las burlas. Tal vez vos decías, yo no sabía, solo sabía que hay una espuma marca Momo, eso nomás. Sí, por lo menos, esa figura que está en esa espuma, esa era pues el Momo, el bufón de los dioses del Olimpo. ¿Y sabes qué dice la Biblia en Proverbios 19, 29? Vamos a ver a Proverbios 19, 29. Vamos a buscar 19, 29 de Proverbios y vamos a leer. Escuchen, por favor. Escrito está: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Preparados están los juicios, ¿para quién? Los escarnecedores. Escarnecedores, burladores. Hermano, ¿has encontrado el texto? Muy bien. Mientras preparen Biblia en lenguaje sencillo, déjeme decirle algo. Un instrumento que tiene el diablo son las películas de Hollywood. Hollywood es la máquina del mal. Pocos hacen ahí películas cristianas, pero más es exaltar el pecado, burlarse de lo sano, de lo moral. Últimamente, hermanos, algo que no sé si te das cuenta, yo me doy cuenta, el diablo está jugando sus últimas cartas. Ya no sabe qué más hacer, está desesperado. Entonces, parece que, déjeme hablar esto un poquito.
¿Cuánto tiempo tengo? Déjeme ver. Tengo minutos. Pero ustedes tienen harto tiempo, ¿no? Porque mañana es feriado. ¿Qué van a hacer? Mire, una cosa que se ve es que este mundo a lo malo premia, ¿no? A lo malo le dice bueno, le da premios. Y a lo bueno dice malo. Una cosa que he visto yo es que Hollywood en estos últimos años está desesperado y ya no sabe qué más sacar. Nuevos héroes del cómic de Marvel, ya no sabe cómo, entonces a todos sus héroes lo junta y dice, vamos a sacar parte 3 del Hombre Araña, a todos de la saga vamos a poner en un... Es que ya el diablo ya no sabe qué hacer, sus últimas cartas está jugando, ya no sabe qué hacer. Han sacado tantas partes, parte 1, parte 2, parte 3, de Superman, de Batman, y en esas sagas, hermano, lo que se ve es que a lo malo premian. Antes, cuando las películas se hacían, el héroe era pues, se reconocía en el trama, este es el héroe. Ahora Hollywood al revés, el villano es el héroe y el héroe queda como un tonto. En las películas de Batman, Batman queda como un tonto, como un bruto. Y el inteligente, el sabio, es el Guasón. Y el Guasón es exaltado. Todos quieren ser como el Guasón. Hasta ha llegado un extranjero a la ciudad de La Paz, se ha dado unas vueltas por las calles fumando cigarro, bailando como el Guasón, y la gente con su celular, una fotito que juntos bailaban. Todos quieren imitar al Guasón, nadie quiere imitar a Cristo. Qué increíble, estamos en esa época que a lo malo llaman bueno, a lo malo premian. Ese actor de esa saga de Batman ganó premios al Oscar, fueron nominados al Oscar. Oye, ¿en qué mundo estamos? A los que predican la palabra, a los que tratan de encaminar a lo bueno, radicales, fanáticos, religiosos. Hermano, nos están fichando, nos están fichando. Dentro de poco no van a querer que ningún predicador hable de esas cosas. Si habla, le van a cortar los servicios de una y otra cosa. Estamos poco a poco acercándonos a eso. Por eso, hermano, hermana, deberíamos agradecer porque un día más del Señor tenemos para congregarnos. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Proverbios 19:29. Mire lo que dice en la versión Biblia, lenguaje sencillo. Leamos. Escrito está, para el malcriado el castigo, para el tonto los azotes. Para el guasón el castigo. Para el otro guasón, castigo también. Eso está diciendo, hermano. Por tanto, cuidado con recibir el puesto del rey Momo donde trabaja o vive. A veces es así, ¿no ve? Los comerciantes tienen su sindicato. Este año la compañera tanto va a pasar, que se vista de pepino, que de momo, que nos haga reír. Cuidado, porque dice, para ellos está el castigo, para ellos está el azote. ¿O no, hermanos? ¿No? He visto pocos valientes que en esas situaciones dicen, ya, yo voy a pasar presidenta de nuestro sector de comerciantes, pero sepan algo, soy cristiano, conmigo no va a haber fiesta ni licor, ese día vamos a ayunar. Ya no quieren elegirle, ya. No, dice, no, más bien, séte nomás cristiano, a otro elegiremos, dice, es que quieren dar rienda suelta a la carne. ¿No ve? Pero lindo sería que alguien se pare y diga, sí, yo voy a tomar ese cargo, pero conmigo no vamos a tomar ni beber, un platito vamos a comer y voy a invitar al hermano Gregorio para que nos predique. ¿Sí o no, hermano? Sería ideal, la palabra de Dios que se predique, ¿o no, hermano? Sí. En Roma, Momo era el dios que divertía a los reyes, era el bufón que traía alegría a los dioses del Olimpo. Y con eso se está quebrantando en carnaval uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20. El primero. ¿No ve? El carnaval infringe ese mandamiento. El segundo, perdón, no te harás, no tendrás. El otro es, solo hay un único Dios, ¿no ve? Aquí en Bolivia, no sé en otras partes del mundo, antes de la pandemia, había un personaje que protagonizaba el carnaval y su nombre es el Pepino. ¿Han escuchado de este personaje? ¿Quién no? Y el Pepino se lo desenterraba y se lo volvía a enterrar para que resucite en el próximo carnaval.
se practicaba el desentierro del pepino y el entierro. ¿Y saben eso, hermano? Es una burla de la resurrección de Cristo. Solo Cristo tiene poder sobre la muerte porque Él resucitó, volvió de la muerte a la vida al tercer día. Ningún pepino, por más pepino que sea, tiene ese poder, pero de esa manera se burlan en carnaval de la resurrección de Cristo. ¿Qué dice el catolicismo romano? No dice nada. No dice nada. Teniendo tanto poder debe decir, no, pepino en carnaval, no, ¿cómo? Se están burlando de las... Ellos son los que auspician y promueven eso. Qué grave, ¿no ve esto, hermano? No. El doctor, el dermatólogo a un hermano le había dicho, para que su piel sea más linda, póngase una mascarilla de pepino. Y en la noche esta persona que había hecho, había sacado una máscara de pepino y se había puesto. El doctor me ha dicho. El dermatólogo le está diciendo rodajas de pepino. ¿Sí o no? El otro al revés había entendido. Ningún ser humano, por muy pepino que sea, puede volver de la muerte con solo desenterrarlo. Solo Cristo Jesús es quien volvió de la muerte al tercer día, resucitando. El diablo a través del pepino se burla de la resurrección de Cristo, desenterrándolo y enterrándolo, como si el pepino tuviera poder sobre la muerte. Pero solo Cristo. Dios es el dador de la vida. Solo Él tiene poder. ¿Sí o no, hermanos? Otro personaje en el carnaval es el famoso Chuta. Bailarines con máscara que fingen su voz y promueven la poligamia. Bailan con 2 mujeres. Y algunos hasta se sienten ser orgullosos de esa danza, de ese baile. Porque somos de Caquiaviri, dicen ellos. Ahí se originó. Oh, hermano, tú como cristiano deberías jactarte que eres nacido de lo alto. Tu ciudadanía está en los cielos, ¿sí o no, hermano? Con el disfraz promueven poligamia, adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, con gestos y burlas. Gracias a Dios que esto ha parado por lo menos este año. ¿Sí o no, hermanos? Tú que estás mirando y estabas queriendo bailar eso, guárdatelo toda esa ropa. Es más, deshazte de esa ropa. Dios está hablando a la humanidad. Último tiempo, cuenta final. Minutos extras, tiempo extra estamos viviendo. De seguro que con esta enseñanza se van a enojar mucho conmigo. Que ese fanático, que ese. Puedes cortajearme, hacerme lo que quieras, pero aunque me partas en 1000 pedazos, esos 1000 pedazos te van a gritar, arrepiéntete, ríndete a la cruz de Cristo. ¿Sí o no, hermano? Amén. Que no te conviene, manténme entero nomás. ¿Sí o no, hermano? Romanos 8:5, recuerde, carne es inclinación a pecar. Por eso la Escritura dice que debemos tener cuidado con las tradiciones humanas. Que nadie te engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas y tradiciones de hombres. Nadie te engañe del amor verdadero de Cristo que tienes. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Yo lo leo en la Reina Valera y buscamos en otra versión. Palabra de Dios para todos. Escrito está, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora fíjense Colosenses 2:8 en la versión Palabra de Dios. ¿Qué dice? Escrito está, ojo, que nadie los aleje del camino correcto. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y palabras que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Entonces, ¿un cristiano puede festejar carnaval? No. Pero hay algunos cristianos que festejan. Dice, cristianamente celebran el carnaval. ¿Cómo? Mi pastor me ha dicho en mi iglesia que con aceite tengo que ungir mi casa el martes. No con alcohol confeti como antes, con aceite tengo que ungir, hallar mi casa, dice. ¡Wow! ¿Qué dice ahorita el texto? Que nadie les engañe con esas cosas, dice. Pero muchos en sus iglesias promueven eso. El martes feriado de carnaval, lleve su botellita de aceite para ungir su casa. Y algunos que no estudian la Biblia, son flojos, perezosos para leer la Biblia, se llevan el aceitito y el martes están ungiendo su casa, supuestamente. El vecino sale con confeti, globos, cohetillo. Vecino, buen día. ¿Y qué está haciendo?
Yo también estoy hallando cristianamente con aceite. ¿Y usted? Ya. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está? Hermano, el aceite en la Biblia tenía varios propósitos. Había un aceite santo de la unción que solo los sacerdotes tenían acceso a la fórmula para hacerlo. No era ese aceite que hoy manejan las iglesias de oliva, aceite de camión, no, nada que ver, hermano. Nada que ver. Era una fórmula que solo los sacerdotes conocían, por eso se llamaba el santo ungüento del templo. Eso ya no hay, hermano, la fórmula, no, nadie lo puede. Hay elementos que no tenemos en la tierra para hacer ese aceite. Los judíos el aceite utilizaban para curar las heridas. La parábola del buen samaritano, ¿recuerdan? ¿No ve? Echándole vino y aceite, vendó sus heridas, dice, el aceite era de uso medicinal. Y también el aceite, por eso en Santiago dice, oren ungiéndole con aceite. A una comunidad judía cristiana se escribe, ellos tenían que con el aceite friccionarlo. Para eso era, cuando un enfermo tú vayas a visitar, lleva un ungüento, una pomada, no sé, un mentizán, un flogiatrin, no sé, ayúdale, a eso se está refiriendo. No se trata de andar con aceite y ¿dónde está? Buscar al demonio, aquí está, le voy a... No, hermano, no se trata de eso. Se trata de ayudarlo. Y el tercer aspecto del aceite era, lo utilizaban como cosmético. El judío, por ejemplo, usted cuando sale de la ducha, te secas con la toalla, toda tu piel se seca, ¿no ve? Rápido te pones una crema humectante, ¿no ve? Entonces el judío igual, como vive en Medio Oriente, es seco ese lugar, se colocaba aceite a la carita, a la piel, para que no se deshidrate la piel. Eso eran sus usos. No era para hallar casas, primer, segundo piso, para nada, hermano. Los pastores que hacen esto no tienen idea de lo que están enseñando porque no leen la Biblia. No leen la Biblia. Si leeran la Biblia, hermano, no harían practicar a sus ovejas esto. La Biblia, ¿sabes qué dice? En Gálatas 4:10. A ver, busquen, ¿sabes qué dice en Gálatas 4:10? Antes, cuando no conocías a Dios, eras esclavo de reglas inútiles del mundo. Hoy en Cristo eres nueva criatura. No debes hacer esas cosas que hacías antes. Gálatas 4:10 en la versión Reina Valera primero. Vamos a buscar y luego vamos a leer en otra versión. Estoy finalizando la enseñanza. Gálatas 4:10. Leemos por favor Reina Valera 60. ¿Qué dice? Escrito está, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué más? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué más? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Mire lo que dice. Desde el 8 vamos a leer. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, pregunta Pablo, y es por aplicación a nosotros también, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Eso está diciendo Pablo. Pablo está escribiendo a unos hermanos en Galacia porque los judaizantes habían entrado ahí. Si no guardan esto, si no observan aquello, no son salvos. Y Pablo les dice, ¿cómo ustedes quieren volver a lo de antes si eso no tiene sentido para la salvación? ¿Cómo es que os queréis volver a los rudimentos, a los pobres rudimentos que a los antes los esclavizaba? Dice. Eso es lo mismo para nosotros. ¿Cómo quieres volver a practicar lo que antes de ser cristiano hallabas, ahora con aceite quieres ungir? ¿Cómo puedes hacer eso? Está diciendo. No puedes hacer eso. El verso 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En palabras más sencillas, ustedes me han hecho hablar en vano. Les prediqué y les entró por aquí y les salió por allá porque quieren volver a lo de antes. ¿Acaso no son nueva criatura en Cristo ahora? Entonces, ¿por qué volver a lo de antes? Si el año pasado, anteaño pasado, tú que me estás mirando en la transmisión, hiciste esto, pídele perdón a Dios. Y dile, ahora dame entendimiento para no cometer esas equivocaciones. ¿Cómo es que quieres volver a lo de antes? Dice. No puedes volver. Si vuelves, eso quiere decir que no eres de Cristo. Entonces, no podemos volver a eso.
Ahora, la versión Palabra de Dios para Todos, Gálatas 4, el 10 vamos a pedir que lea. Mire lo que dice, por favor, escuchen. Escrito está: me preocupa que celebren ciertos días, meses, estaciones y años. Me temo que todo el trabajo que he hecho por ustedes no ha servido para nada. Qué pena, ¿no? Pablo que diga eso a los creyentes que quieren volver a las cosas de antes. Repito de nuevo, Dios te ha dado una nueva oportunidad sanándote del COVID. ¿Cómo es que quieres volver ahora de nuevo a tu rutina de antes, al rudimento de antes? ¿Qué estás haciendo para Dios en estos meses que estás sano? En 2021 han pasado ya 2 meses casi. ¿Has predicado a alguien? ¿Has hablado a tu vecino? ¿Por lo menos al chofer del minibús le has dicho algo? Dile algo siquiera, dile. Señor conductor, sí. Si un pasajero sube y le dice, ¿cómo llego al cielo? ¿Dónde le dejas? Hazle pensar siquiera. No puedes callarte. Tienes que hablar. Pablo a eso lo llamaba en Romanos 1, estoy en deuda con ustedes. En deuda al sabio, al no sabio, al griego, al no griego, al judío, al gentil. A ver, les pongo un ejemplo. Llegas de tu trabajo, sacas la llave, ¿no? Y quieres entrar a tu casa. De repente escuchas un ruido al otro lado, auxilio, 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 y miras, humo está saliendo de esa casa. ¿Qué estará pasando, no? Te acercas un poquito y miras, wow, esa casa se está quemando y hay alguien que grita ahí adentro, auxilio, auxilio. Pero cansado estoy, hoy día he trabajado como negro, como chino. Voy a entrar a mi cuarto, un cafecito voy a tomar, después tal vez salgo, vecina. Primero quémate bien, rostizate. ¿Harías eso? No, eso sería insensato. ¿Qué haces ese rato? Tú entras al rescate, llamas a los bomberos, haces algo. Mucha gente se está yendo sin Cristo a la eternidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Deberías hablar. No sé hablar, pero tú habla lo que esté escrito. Tu palabra no tiene autoridad. Esta palabra tiene autoridad. Y la palabra de Dios no va a volver vacía. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tal vez me dirás, es que este mensaje ya lo has dado, hermano, estás repitiendo. Pero ahora estás aprendiendo mejor, es por tu propio bien. ¿Sí o no, hermano? Por eso Pablo dice, me preocupa que haya trabajado entre ustedes en vano, les he encargado tanto, les dije esto y aquello. Me preocupa mucho. La Biblia dice que no seamos como los gentiles, porque lo que los gentiles hacen es andar en la vanidad de su mente. No agradan a Dios. Y algo más para cerrar. La Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La justicia con la injusticia. Ninguna. La Biblia dice que Satanás en la Biblia, la Escritura afirma que el diablo tiene muchos nombres y uno de ellos es Belial o también Baal. Baal es el otro nombre de Satanás. Es carnaval, una fiesta. ¿A quién es? Al diablo. Qué increíble, ¿no? Por eso cuando una noticia en Facebook publican, yo digo, wow, ¿por qué a lo malo llaman bueno? Mira, 30,000 reproducciones, 40,000 visitas, 10,000 comentarios. Veo mi página de Facebook, 930 reproducciones, 20 compartidos. Ay, Señor, ¿por qué? Y ahí el Espíritu Santo ilumina y dice, es que ese otro es del mundo. Y ellos oyen porque son del mundo. Entonces, lo del mundo va a tener más reproducciones, va a tener más interacciones, mientras que los que estamos en el camino angosto vamos a ser poquitos. Amén. Por eso tal vez tú me criticas, pero su página del Gregorio apenas 800 reproducciones tiene. Un día ha llegado a 1,500 apenas, pero los otros, mira, 30,000. Es que son del mundo, hablan cosas del mundo y el mundo los oye. ¿Están entendiendo lo que les digo, hermano? Amén. Pues a mí no me preocupa incrementar eso. Con uno que escuche, con 2 que escuche, ya está Dios siendo glorificado. Y si escuchan 500, 200, Dios está siendo glorificado. ¿O estamos buscando ser famosos? Nadie, hermano. Aquí el único que tiene que tener gloria y honra es Cristo. Amén, hermanos. Segunda a los Corintios 6, verso 14.
al verso 16. Mire lo que dice. 2 Corintios 6, 14 al 16. Escrito está: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La primera parte dice, no os unáis, no andes en yugo desigual con los incrédulos, no andes con los que piensan en el carnaval. Versículo 15, ¿qué más? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Sí, eso es. Nada tenemos que ver con las tradiciones de este mundo. Ese día de los feriados deberíamos aprovechar en orar, leer la Biblia, repasar el estudio, meditar en lo que dice la palabra de Dios, o ir a hacer algo visitando, llevando la palabra, pero tenemos que estar al servicio del Señor. ¿O no, hermanos? ¿No ve? Somos obreros, siervos de su viña, y la Biblia dice, rogad a la mies al dueño de la mies que envíe obreros, dice. Y tenemos que hacer. Una vez más a esta parte final quiero recalcarte. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Tú eres el templo de Dios. Y cuando participas en estas tradiciones, tú estás profanando el templo de Dios. Y todo el que profane el templo de Dios, Dios también lo va a castigar a él. Mejor guardémonos para Cristo. Estemos seguros en Cristo y vivamos solo por, para y en Cristo. Amén, hermanos. De mi parte, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que los guarde. Hasta una siguiente enseñanza, hermanos. Amén. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Cordero vi reinando sobre el monte de Sion, y con él todos aquellos que le sirven, aquellos que han dejado todo, aquellos que han vencido, aquellos que le siguen hasta el fin. Sion, habitación
llamas a tus siervos hacia ti. Monte de Dios, la hermosura del Señor, lugar donde está mi corazón. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Y con las